Hace 14 siglos y hace unas horas, la voz es la misma. La estrechez en el tiempo se logra gracias al grito y al ruido de los golpes en el pecho que rememoran la proeza del Imam Hussein, nieto del profeta Muhammad. Hoy es Arbaín, hoy es la fecha. Hoy se celebra una de las peregrinaciones más grandes de todos los tiempos, una de las peregrinaciones también más peligrosas por el terrorismo, una peregrinación única porque lanza un mensaje, no solo de religiosidad, el mensaje social, político. 20 millones de musulmanes de todo el mundo viajan a Irak y se reúnen en una sola voz llamada Arbaín. Comenzamos. En el mundo musulmán, cuando muere un ser querido, los familiares y conocidos llevan luto por 40 días. 40 días de camisas negras y lágrimas. Pero el luto de hoy es el luto más especial, el luto del Imam Hussein. Hoy es el número 40. Hoy acaba el luto con una peregrinación especial. Todos los años Irak se convierte en el epicentro. Los musulmanes chiíes de todo el mundo viajan a la ciudad de Karbala, que alberga el mausoleo del Imam Hussein, para conmemorarlo después de más de 1400 años. Es la mayor concentración anual de los chiíes y la más importante. Alrededor de 20 millones de devotos van hacia Karbala, la mayoría a pie, fieles que vienen de países muy lejos. Yo vengo de Australia para visitar el santuario del Imam Hussein como todos los musulmanes, porque él pertenece a todos. Solo desde Irán, el país con más chiíes del mundo, más de 2 millones de peregrinos caminan y viajan anualmente a Karbala. Peregrinos que van a Irak a pesar de la inseguridad que sigue azotando el país por la presencia de los terroristas. A los terroristas no les gusta esta celebración. Decenas de atentados han sufrido los peregrinos año con año. Hace apenas unos días, el 6 de noviembre, 23 peregrinos fueron asesinados por 2 ambulancias suicidas cargadas de explosivos. Mientras existan los enemigos de la humanidad como los grupos takfiríes sionistas, existirán movimientos como Hezbollah para defender la causa por la que el Imam Hussein sacrificó su vida. Este año en la ruta a Karbala, centenares de miles de musulmanes firmaron una carta dirigida a la humanidad. Es la más grande que se ha firmado en el mundo islámico. Es para denunciar a los gobiernos tiranos del mundo y para apoyar a todos los oprimidos. El Imam Hussein fue el nieto del profeta Muhammad. Murió martirizado en el año 680 después de Cristo. Fue asesinado junto con sus 72 compañeros justo en Karbala, Irak. Fue una batalla contra el ejército del segundo califa omeya Yazid. Ellos se negaban a jurar lealtad a ese corrupto y tiránico califa. Así, Imam Hussein se enfrentó a miles de soldados y al final murió martirizado. Imam Hussein ofreció su vida como símbolo de la resistencia y la victoria eterna de la verdad sobre la mentira y de la luz sobre las tinieblas, como símbolo de que cada ser humano debe ser libre y debe luchar para derrocar a todos los dictadores del mundo. Ahí está la investigación de San Casemí. Muchísimas gracias. El investigador de hoy, Simin Shakeria, en la coordinación internacional, y Keivan Mosainim, nuestro jefe de información de Detrás de la Razón. Vamos directamente con nuestros invitados. En España allá está José Luis Urosa, analista internacional en Madrid, y Faisal Sergio Tapia, analista internacional en Rosario, Argentina. Gracias a los dos, gracias a usted también por sintonizarnos. Voy directo contigo, José Luis, comienzo contigo. ¿Qué es Arbaín? Hombre, Arbaín para mí es una fecha muy importante. Yo lo definiría como una fecha en rojo y negro. En rojo por la sangre vertida, negro por el luto que produjo esa sangre vertida. En cualquier caso, como enormemente respetuoso de las creencias del ser humano, pues me parece una fecha muy importante para los chiíes. Bien, Faisal, ¿qué mensaje da a los pueblos del mundo Arbaín? Bueno, Arbaín justamente y más que nunca la vigencia de su mensaje, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la injusticia, contra la opresión. Arbaín, ¿qué hace? Unir a los pueblos del mundo, porque no solamente es la fiesta más grande de los chiíes, sino vienen otros hermanos como los suníes, cristianos a participar en esta gran marcha. Es una marcha espiritual, pero también una marcha
personalmente para cada uno, para decir cómo estamos comprometidos con la vida, en defensa de la vida, de la vida humana. Eso significa realmente Arbain para toda la humanidad. José Luis, ¿por qué los medios occidentales, las cadenas de Estados Unidos, por ejemplo, no cubren esta peregrinación que es una de las más grandes del mundo, una congregación de miles de personas, millones, 20 millones de personas? ¿Por qué no la cubren, José Luis? Pues porque es una pregunta complicada de responder. Desde el principio yo tampoco podría dar una respuesta universal a la pregunta, porque es una pregunta, como digo, complicada, que podrían responder aquellos que son los que mandan en las editoriales de los medios de comunicación occidentales, pero de cualquier manera es que yo creo que es un fenómeno también universal, que la distancia que hay entre el Islam y el mundo occidental, yo creo que es una distancia que no se ha reducido con el tiempo, sino que se ha incrementado, y por tanto los fenómenos para unos muy importantes no lo son para los otros, y viceversa. Y por tanto yo creo que es un problema pues fundamentalmente de distancia, de distanciamiento, más que otra cosa, y yo creo que al final son cuestiones que podrían resolverse a medio o largo plazo, y yo creo que irán resolviéndose porque el interés por ambos mundos yo creo que es mutuo, y además vivimos en un planeta relativamente pequeño como para no entendernos en algunas cosas. ¿Hablas de distancia en kilómetros o en qué tipo de distancias, José Luis, para pasar con Faisal? No, en distancia de interés, en distancia argumental, en distancia ideológica, en distancias lógicamente diferentes a la de los kilómetros. Bien, a ver, Faisal, ¿este es un problema de distancia, como dice José Luis? No, no es un problema de distancia, sino un problema realmente de intereses. ¿Quién es el opresor? ¿Quiénes son los oprimidos? Obviamente que a Occidente, que está bajo el dominio del sionismo, del lobby sionista, los medios de comunicación, no le importa escuchar la voz de los pueblos que se levantan. Le da miedo, los asusta. ¿Qué es Arbain? Es una bofetada contra aquellos que auspician el terrorismo, la guerra y la muerte. Obviamente son los kilómetros, pero son los kilómetros que de la Casa Blanca, el Pentágono y otros lugares mandan justamente a los grupos terroristas, los financian, los crean para dividir a los pueblos, para masacrarlos. Esto es lo que realmente conviene a Arbain. No le conviene eso porque tocaría justamente sus sustentos, que son la muerte, la agresión imperialista, conseguir los recursos y robar los recursos de los pueblos. Por lo tanto, Arbain intentan silenciarlo, cosa que no lo han logrado porque cada vez son más los peregrinos. Recordemos que del año 2003 a la fecha se hace Arbain en Karbala, porque antes el dictador Saddam Hussein lo tenía totalmente prohibido y reprimía al pueblo chií. Y es una unificación de los pueblos en una voz que se levanta unificada contra la opresión, la injusticia, la muerte, y hoy más que nunca contra el terrorismo que auspicia Occidente. A ver, José Luis, tu réplica a lo que está diciendo Faisal, porque te vi varias caras, y además te voy a hacer otra pregunta, pero primero tu réplica, por favor. Pues lo primero es que no coincido en lo absoluto con lo que dice. Ni Occidente es el generador de todos los movimientos terroristas, y analiza fenómenos muy complejos, cuáles son las relaciones y las situaciones geopolíticas del mundo, con concretas opiniones pues que están basados en lo subjetivo, que no está mal que estén basados en lo subjetivo, que tiene derecho a hacerlas, pero que desde mi punto de vista están completamente equivocadas. No se puede valorar un fenómeno complejo, cual es el del terrorismo, no puede valorarse la dinámica norte-sur y las relaciones norte-sur, porque las relaciones norte-sur existen también dentro del Islam, existen también en cualquier lugar del mundo. No es una relación norte-sur única y exclusiva entre los opresores y los oprimidos. ¿Quiénes son los opresores y quiénes los oprimidos? Pues depende normalmente del punto de vista. Probablemente si preguntáramos a alguno de los colectivos oprimidos en algunas zonas del mundo, diferentes a Occidente, pues resulta que la respuesta probablemente sería diferente a la que él está dando. A mí me parece que es un fenómeno mucho más complejo como para lanzar una diatriba básicamente ideológica y subjetiva, quiero decir, porque cualquiera que se lea los informes sobre terrorismo que han venido publicándose últimamente y más actualizados, pues se da cuenta de que el fenómeno no es fácil, que las relaciones ahora mismo Islam-mundo occidental no son fáciles,
y que si queremos llegar a algún sitio, el mensaje que ha de darse es un mensaje conciliador y de avance, y no un mensaje ni de odio, ni de ira, ni de opresores y oprimidos. ¿Hay opresores? Seguramente. ¿Hay oprimidos? Seguramente, pero los hay tanto en el mundo occidental como en el mundo árabe y como en el Islam. O sea, yo no creo que sea un fenómeno ni exclusivo de Occidente. Hay gobiernos occidentales que financian, crean y seguramente potencien grupos terroristas, seguramente. ¿Hay sionistas que están interesados en que haya grupos terroristas? Pues seguramente, pero también hay islamistas que hacen exactamente lo mismo. Y por tanto no es una dinámica y una pelea entre Islam y Occidente, sino entre buenos y malos. Y yo creo que el mensaje de Arbain va por ahí. No va en el sentido de la descalificación genérica hacia los pueblos, hacia los gobiernos y hacia relaciones políticas y geopolíticas que son enormemente complejas para afrontarlas de una manera tan simple como hace el contertulio. Bien, a ver, estamos emitiendo imágenes en directo, ahí usted estaba viendo imágenes en directo de Kerbala con los millones. Faisal, tu réplica a todo lo que está diciendo José Luis, por favor. Bueno, había que preguntarle realmente quién es el que financia el terrorismo a nivel mundial. ¿Es Estados Unidos, el Pentágono, Londres? ¿Son los encargados justamente de financiar los grupos terroristas como Daesh? ¿O son los que asesoran a la monarquía criminal de los Al Saud para bombardear el Yemen? Recordemos de que la casa de los Al Saud en los 20 años han gastado más de 87.000 millones de dólares para financiar el terrorismo junto a Estados Unidos, el Reino Unido y el régimen criminal sionista israelí, el gran terrorista también del Medio Oriente. Recordemos eso, no son los pueblos del Medio Oriente, las naciones que sufren estos atentados, los que encargan el terrorismo. Daesh, ¿por qué se creó? Para dividir justamente. Daesh nunca cometió un atentado terrorista ni una amenaza contra el régimen criminal sionista israelí, por lo tanto es un brazo extendido del régimen sionista. Esta es la verdad. No estamos refiriéndonos a los pueblos de Occidente, estamos refiriéndonos a las potencias hegemónicas occidentales. ¿Qué significa la democracia occidental para el pueblo iraquí? Significó más muerte, más crimen. ¿Qué significa cada vez una intervención norteamericana en Libia? Más masacre. Libia dividida en 5 pedazos y también bajo el terrorismo de Daesh o Al Qaeda. ¿Qué significa la democracia americana justamente en Afganistán? Más muerte del pueblo afgano. Por lo tanto, realmente decir de que los gobiernos occidentales hegemónicos no son los creadores del terrorismo en la actualidad, realmente es una gran mentira. Acá pasa por una cuestión. Están los pueblos que luchan contra la opresión y aquellos que son opresores. Vemos Estados Unidos, la Casa Blanca, a kilómetros, asesina a cuanto pueblo se le ocurre, junto a la gran alianza que tiene con el Reino Unido, el régimen criminal sionista israelí y la monarquía criminal de los Al Saud, la cual lleva adelante y financia este terrorismo. Un terrorismo creado en Occidente bajo el nombre de Estado Islámico. ¿Por qué le ponen Estado Islámico? ¿Por qué crean grupos terroristas bajo esa denominación? Es justamente para atacar también al Islam. Pero esa mentira se ha caído y se cae también hoy con Arbain, con esta gran movilización que unifica a la humanidad entera. Bien, pues José Luis, si tienes que decir algo, si no, yo te quiero preguntar, tú que eres analista, ¿cómo crees que se vea esta peregrinación desde los monitores del Pentágono? Porque tú sabes que la CIA y el Pentágono pues monitorean todas las congregaciones humanas en el planeta. ¿Cómo se ve? ¿Qué opinión tienen en la Casa Blanca sobre estas congregaciones? Pues supongo que lo primero es una cosa evidente, que es una peregrinación masiva y en que participan miles o millones de seres humanos, de tal manera que yo creo que lo verán en principio como lo que es, una peregrinación por la fe y como conmemoración y, como he dicho antes, un día de luto y sangre, y eso cualquier persona con 2 dedos de frente es capaz de verlo. Pero lleva un mensaje político también. De cualquier manera, lo importante también, no es tanto, porque es decir, a mí me parece... ¿Cómo, perdón? Pero lleva también un mensaje político y lleva un mensaje sociológico, lleva un mensaje de justicia y no solo sí, es pero como... el mensaje por lo que yo he sido capaz... Venga, José Luis. Yo he sido capaz de entender de Arbain, no es un mensaje de odio, no es un mensaje de ira, es un mensaje de paz, es un mensaje de entendimiento, es un mensaje de romper determinadas barreras y determinadas fronteras. Arbain se produce en una lucha interna del Islam. Y esa lucha interna, negarla hoy, pues, en fin,
sería un despropósito. Los atentados que ha habido en Arbaín fundamentalmente no han sido atentados inspirados por Occidente, ni por el sionismo internacional. Han sido atentados promovidos casi siempre y ejecutados casi siempre por suníes, por miembros del Islam. Por tanto, todo el discurso del sionismo, de Occidente malo y perverso, se desmorona como un terrón de azúcar en un vaso de agua cuando se ven la realidad y cuando se observan determinados fenómenos. Yo quisiera dar lectura a una definición de terrorismo que es muy importante y que diré y aclararé después quién la hizo, pero decía algo así como que el terrorismo es un acto llevado a cabo para lograr un trato inhumano, corrupto, cuyo objetivo implica la amenaza a la seguridad y una violación de los derechos reconocidos por la religión y la humanidad. Esta es la declaración que hizo Irán en 1987 en una conferencia islámica. Y yo personalmente suscribo esta declaración. Pero no puede decirse y colegirse de la situación real del terrorismo internacional, ni del Daesh, ni de absolutamente ninguno de los grupos terroristas que han venido funcionando. Uno de los motivos que inspiran y que buscan como justificación el terrorismo está siendo la religión. Y a mí me parece un completo error que alguien defienda esas tesis. Pero entre otras cosas porque ha habido grupos islamistas que no han sido montados por Occidente y han sido financiados por potencias islámicas que han funcionado en el mundo. ¿Quién financió Al-Qaeda? ¿Los Estados Unidos? Estados Unidos lo fabricó. ¿Quién ha financiado Daesh? ¿Quién está financiando Daesh? ¿Quién masacra a Siria? A ver, déjame ir con Faisal. Dice Benjamin Netanyahu que prefiere que esté Daesh en el poder en Siria antes que un gobierno democrático sirio, antes que el pueblo sirio elija su propio destino. Quiero que me contestes estructuralmente a lo que dice José Luis, porque para José Luis tú estás equivocado. Faisal, por favor. Bueno, realmente son dos posiciones. Él defiende a los opresores, acá defendemos a los oprimidos. Esto es desde ya. No podés negar que Al-Qaeda no la inventó Estados Unidos, no la fabricó. No podés decir que Daesh no lo fabricó Occidente, las potencias occidentales. El mismo criminal Benjamin Netanyahu, criminal contra la infancia palestina y criminal contra la humanidad entera, ha señalado que prefiere a Daesh en el poder 1000 veces antes que el gobierno de Bashar al-Assad, que el propio pueblo sirio elija. Realmente hay que recordar algo. ¿Quiénes son los que han entrenado a los terroristas? Por favor, son servicios de inteligencia, el Pentágono, Reino Unido. ¿Quiénes son los que están bombardeando ahora el Yemen? Es la monarquía de los Al Saud. ¿Pero qué dice la monarquía de los Al Saud públicamente? Que masacra niños. Desde el 26 de marzo del 2015 llevamos más de 2000 niños muertos, 6 niños muertos por día en el Yemen. Señala que su comando central de bombardeos está bajo las órdenes del Pentágono y del Reino Unido y que ellos son los que le dicen cuál objetivo bombardear. Entonces son responsables de crímenes de lesa humanidad, bombardean hospitales, escuelas, bombardean la infraestructura del Yemen en el 80%. Eso realmente no es auspiciado por Occidente. Oye, Faisal, ¿de dónde son? Las bombas son made in Estados Unidos. ¿Cómo contestas la pregunta de José Luis de que Arbaín pues no es un mensaje de odio ni de extrapolación para culpar a todos los gobiernos opresores, oprimidos o ponerles una etiqueta? Arbaín es paz, pero paz con justicia. La justicia de los pueblos, la justicia de aquellos que ya no están entre nosotros, la voz de los sin voz, las que se levantan, el triunfo de la sangre sobre la espada. ¿Qué significa? La sangre de los mártires sobre las bombas de hoy que caen sobre nuestro pueblo en Medio Oriente, sobre el terrorismo auspiciado por las potencias hegemónicas. Ese es el triunfo, la paz con justicia. Arbaín es la mano extendida hacia la humanidad que pide basta de guerra, basta de crímenes de lesa humanidad, basta de genocidio por intereses económicos del imperialismo occidental, aliados con la monarquía de los Al Saud o el régimen criminal sionista israelí, inventado también por las potencias occidentales para dividir el Medio Oriente. Eso es Arbaín, es paz con justicia, es solidaridad de los pueblos, es amor revolucionario. Bien, José Luis, sin duda pues el mensaje y la acción del imán Hussein allá en el 680 después de Cristo, pues deja un mensaje contra la tiranía,
contra la injusticia, y este es un mensaje no solo religioso, es un mensaje universal de derechos humanos. Yo te pregunto a ti, ¿por qué la tiranía, por qué los dictadores, por qué la injusticia y por qué el terrorismo, todo esto, van de la mano siempre? ¿Cuál es la razón de que exista todo esto? Es que yo disculpadme, pero yo discrepo en algunas de las cosas que se están diciendo, pero discrepo porque no podía ser de otra manera, porque estoy escuchando un discurso absolutamente político y un discurso absolutamente fuera de la realidad. Quiero decir, me quieren decir que oprimidos solo hay en los países árabes y que todos los países árabes y el Islam son oprimidos, Occidente pero no sea tan bruto, por favor, haga una lectura más completa. Es una broma, porque hay regímenes absolutamente salvajes contra los derechos humanos, contra la libertad del hombre y contra la dignidad del hombre. Igual que hay otros países que efectivamente pues, pueden tener unos regímenes más justos. Justicia y terrorismo no van unidos. El terrorista normalmente es quien hace utilización de causas muy nobles para justificar acciones incalificables. Y de eso sabemos bastante, tanto en Occidente como en el Islam. Y hablar de que el Islam, los oprimidos, en el lenguaje de mi contertulio, pues son santos, pues mire usted, es decir, hay países que no han sido santos y han nacido regímenes absolutamente dictatoriales. En Damasco, no caen absolutamente en dictatoriales. Y por tanto, a mí me sorprende que se esté analizando. Curiosamente, Roberto, mencionabas una cuestión que es muy importante. Y es el derecho de rebelión. Derecho de rebelión que formula desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1793, por supuesto hecho por el liberalismo en Europa, y la propia Constitución americana. Construye y constata el derecho de rebelión contra el tirano como un derecho fundamental de la raza humana. ¿Es posible y perfectamente realizable el derecho de rebelión? Sí. ¿Es necesaria la paz con la justicia? También. Ahora, inventarse monstruos que se comen a los niños crudos para desayunar, para justificar determinadas cuestiones, pues me parece simplemente que está fuera de la realidad y que no responde a ninguno de los estudios, pero no que hace Occidente, sino que hacen los expertos dentro de la propia ONU. A ver, la casa al Saud, Faisal, al Califa. La última pregunta. Esta es una lucha contra la opresión y contra el miedo, es una lucha contra el terrorismo. Con esta tradición de Arbaín, y es para acabar, podemos ver que el terrorismo no es algo nuevo, sino que es la antítesis de la paz y la justicia que se vive desde tiempos inmemorables. Faisal. Exactamente, significa siempre la lucha contra la tiranía, contra la injusticia. Y Arbaín, más que nunca, hoy en día, es la esperanza de la humanidad, es la esperanza de los pueblos. Vemos cómo movilizan todos los pueblos junto a la gran mayoría allí. Realmente vemos que se levantan voces, porque Imam Hussein, el Señor de los Mártires, la paz sea con él, significa la lucha por la humanidad, por la liberación de la humanidad, contra la opresión y la injusticia, por la paz con justicia. Muchísimas gracias, Faisal, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a los dos por este ejercicio de dos voces diferentes, que de eso se trata este programa. Muchas gracias, gracias a ustedes que nos ven. Karbala está en el corazón de millones de musulmanes. Es un símbolo y es una actitud también. Esta celebración es tan importante que ha movido las conciencias de millones de ciudadanos de esta región. Karbala porque ahí fue la batalla, y Karbala porque ahí está el mausoleo del Imam Hussein. Recuerda a los musulmanes que no se deben de rendir. 1400 años ha durado la ceremonia, 1400 años de esperanza de que algún día se consiga el equilibrio y la paz. Buenas noches.